Amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta serie de entrevistas con sentido común electoral. Una vez pasada la jornada del pasado domingo, pues vamos a analizar un poco los resultados y para ello me da mucho gusto saludar en esta ocasión a José Luis Bravo. Él es director general de la Consultoría Política, Económica y Sociedad, catedrático de la UNAM, entre otros muchos haberes en su trayectoria. José Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Muy bien, con muchísimo gusto saludarte, Juan Carlos, y a tu público, aquí a la orden, muy contento. Gracias, José Luis. Bueno, pues una de las características de este proceso electoral era su magnitud, la gran cantidad de puestos a nivel local que estaban en disputa, principalmente 15 gubernaturas, casi la mitad del país. A la luz de los resultados que tenemos el día de hoy, ¿cómo calificarías estos? La gran mayoría de ellos han resultado para la coalición de Morena y, bueno, tan solamente 4 para la oposición. ¿Qué opinas de esto? Pues yo creo que hay muchas lecturas y hay muchos ganadores. En principio, la sociedad y la democracia, por supuesto. Creo que si bien Morena se lleva la mayoría de las elecciones, y creo que me parece con limpieza, con pulcritud, aunque hay dos o tres casos que vamos a señalar que tienen unos asegúnes, vamos a pensarlo así. Creo que no, el escenario que se veía hace 6 meses o hace un año en el que Morena arrasaba todo, tanto en lo federal como en lo local, se fue diluyendo, se fue erosionando y fue altamente competitivo. Sí gana la mayoría Morena y amplía su presencia territorial en muchos estados, pero no fue un día de campo. No, casi ningún estado obtiene más del 50%. Eso quiere decir que van a ser gobiernos no débiles en su legitimidad, pero sí profundamente vigilados por la sociedad porque no tienen el voto mayoritario, aunque sea las primeras minorías las que colocan a estos gobernadores y sobre todo gobernadoras, que también es una buena noticia. Es interesante que por fin vaya a haber 6 gobernadoras simultáneamente en el país, aunque hay 2 gobernadoras, 2 casos que tienen también un poquito de entrecomillados, ¿no? Pero de inicio, yo creo que fue una elección limpia, una elección que fortalece a México y a las instituciones, y si bien fortalece territorialmente a Morena, hay otros impactos que no habría que dejar de observar. Había estados que llamaban particularmente la atención sobre cuál sería el resultado que se daría. Uno de ellos me parece que es Nuevo León, otro Guerrero, quizá también Michoacán y San Luis Potosí. ¿Qué opinas acerca de estos estados particularmente? Bueno, cada uno tiene sus especificaciones o sus especificidades, ¿no? Nuevo León. Nuevo León se va a ir a la enciclopedia de los procesos electorales porque ocurren varios fenómenos muy interesantes. La candidata de Morena empieza en primer lugar y con un amplio margen, y luego debido a sus propios errores de campaña se desbarranca y empieza a caer y termina en cuarto lugar. Y es una elección que le interesaba mucho al presidente de la República que ganara Morena, así lo dijeron sus propios legisladores de manera pública, involuntariamente. Pero, ¿y por qué? Porque Guerrero, junto con Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México, pues aportan muchos votantes y mucho dinero. Ahí están asentados los reales del poder económico y del poder industrial en particular en Monterrey, en Nuevo León. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos una reedición de Peña Nieto. Tenemos un candidato que se basa mucho en su esposa influencer y que tiene una estrategia de decir que hablen mal, pero que hablen de mí. Aparentemente comete muchos errores que le regalan mucha visibilidad y termina imponiéndose, ¿no? Una estrategia muy interesante, pero que también habla del perfil del elector, porque si estamos eligiendo a modelos, a personajes guapos, aunque sean ignorantes, aunque sean misóginos, aunque cometan errores, pues eso ilustra un poco cómo,
cómo, pues cómo razonamos, cómo elegimos el voto y también aspectos aspiracionales de nuestra sociedad, ¿no? Creo que esto fortalece mucho a Movimiento Ciudadano y a Dante Delgado eh, y al grupo de Alfaro en vistas de cómo va a ser su comportamiento en la Cámara de Diputados a la fracción de MC, que tiene bastante fuerza como bisagra, y también a cómo va a jugar o con quién va a querer jugar Movimiento Ciudadano. Y además no hay que olvidar que también Luis Donaldo Colosio Jr. se lleva a la capital, la ciudad de Monterrey. Entonces, Movimiento Ciudadano empieza a tener una presencia territorial interesante, se vuelve un partido mediano y hay un mensaje claro hacia la 4T, hacia Morena y hacia el presidente López Obrador. No lo quieren en Nuevo León. Guerrero es pues un caso muy particular para el estudio, para el análisis, para la reflexión, porque yo no tengo el gusto de conocer ni al señor padre ni a la señora hija, y no tengo nada personal en contra de nadie, pero me parece un fraude a la democracia, me parece una manera de darle la vuelta a la ley, me parece que va a ser una Juanita, un títere de su papá, y entonces el hombre va a regresar al Senado y va a ser simultáneamente senador y gobernador, habiendo tenido todas estas acusaciones de violencia sexual, además teniendo también la hija aparentemente vínculos con cárteles del narcotráfico en Guerrero, siendo una de las entidades más violentas, más atrasadas, con mayor rezago, con mayor marginación. Y además, independientemente de eso, ¿qué no tenía Morena? Cuadros, militantes, experimentados políticos que puedan llegar y desarrollar una política pública. O sea, creo que aquí hay un tema muy grave. ¿Cómo es posible que una sociedad en estas condiciones de atraso, de marginación y de injusticia haya votado y haya puesto a una persona que claramente pues tiene un origen familiar? Hay ahí un tema como de la realeza, como de una dinastía, pero además hay una clara incompetencia para gobernar, no hay una capacidad. La gran sorpresa, por supuesto, la Ciudad de México, donde pierden prácticamente la mitad de las alcaldías que Más. gobernaban y buena parte también del Congreso local. ¿Cómo interpretas esto, José Luis? Fíjate qué interesante. Si extrapolamos ya bajando al nivel de lo federal a los estados y de los estados a los municipios, el fenómeno que se da en la Ciudad de México y que también ocurrió en el Estado de México y que también ocurrió en Puebla, y de una manera parcial en Veracruz, es que los electorados o los electores con un mayor nivel educativo, con mayor acceso a las tecnologías de información, con mayores fuentes de información, sancionaron al presidente. Los electores, y en particular en la Ciudad de México, sí sancionaron la línea 12, sí sancionaron la intolerancia, sí sancionaron este discurso polarizante, este amago contra, vamos a decir, este asunto de los fifís, de los chairos, de no necesitar computadoras, de la de estar permanentemente dividiendo y confrontando a los mexicanos, además de evidentemente gobernar a base de ocurrencias, gobernar de ideas y prejuicios que ponen en riesgo al futuro de las generaciones que vienen. ¿Estarías de acuerdo, José Luis, en Mm. que es una derrota de Morena más que una victoria de la oposición? Por supuesto, o sea, nuevamente lo menciono. Yo creo que la oposición va 2 o 3 años atrás, todavía, como que apenas se quitó, se sacudió el shock del tamaño de la derrota de 2018. Apenas está empezando a darse cuenta de que la 4T no es invencible, de que en fin, una serie de mitos, ¿no? De esto de la superiormente moral, de ser un faro de moralidad, los 30 millones de votos. El presidente perdió 11 millones de votos, perdió más de 50 diputados en la Cámara, pero no es trabajo de la oposición, ha sido trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Lo que Andrés da, Andrés quita.
Entonces la gente de la Ciudad de México sí sanciona eso, está sancionando a Claudia Sheinbaum, y esto se pone interesante porque pone en grave riesgo, prácticamente en un grave riesgo, la posibilidad de Claudia Sheinbaum de ser candidata en el 2024 para Morena, y también Marcelo Ebrard está tocado por la propia línea 12, lo cual yo creo que celebran en primer lugar Monreal y algunos otros actores, Nale, Lázaro Cárdenas Batel, toda otro conjunto. Se tendrá que ampliar, sin duda, la baraja, ¿no? Rumbo al 2024. Sí, sin duda, esto vino a cambiar la correlación de poder. Ya lo has abordado de alguna manera, pero te lo pregunto más específicamente. Estos triunfos de Morena en varias gubernaturas y a la vez este golpe duro en la joya de la corona de la Ciudad de México, ¿cómo impacta directamente en el proceso rumbo a 2024? Yo no veo que esta expansión territorial de Morena se vaya a traducir en una expansión de votos. Falta que hagan buen gobierno, y son muy inexpertos varios de ellos y no tienen recurso. Y la gente ya está sancionando de inmediato. Esta modificación geográfica de las gubernaturas, si bien implica un triunfo en este momento para Morena, es la rifa del tigre. Es muy peligroso porque tener gobiernos como lo que ha pasado en Morelos, como lo que ha pasado en Veracruz, le va a hacer un pasivo, le va a dar un costo a Morena en los próximos procesos electorales, y ya yéndose, digamos, el factor que cohesiona, que une a la 4T, que es el presidente de la República, que ya no va a estar en la boleta en el 24, y con la poca institucionalidad y reglas internas que tiene ese partido en construcción, porque no se le puede llamar plenamente un partido político, creo que en este momento, aún con la pérdida de tantas gubernaturas, yo veo un escenario parejo, un empate. Veo igual de probabilidad que pueda, y la debilidad que ahora tienen Marcelo y Claudia, derivado de la línea 12 de haber perdido la Ciudad de México, creo que ahorita veo parejo a la arrancada. No sé quién pudiera ir por la oposición, pudiera ser Curi, pudiera ser alguna persona de la iniciativa privada, podría ser Enrique de la Madrid, podría ser no sé quién. Pero en este momento yo no veo lo que veía hace 6 meses o hace un año. Un avasallamiento brutal por parte de la 4T. Yo veo saludable, y eso va a exigirle a todos los nuevos gobernantes de todos los partidos, estados, municipios, mejor desempeño. La gente está observándolos y está evaluando y está sancionando y premiando. José Luis, como siempre, un placer platicar contigo. Muy interesante tu reflexión acerca de lo que nos ha dejado este proceso electoral visto desde el ámbito local.